Buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy, jueves 5 de agosto, iniciaremos la sexta unidad en el área de geometría. El tema que trataremos el día de hoy en esta unidad, lo que vamos a ver es todo lo que corresponde a circunferencias. Recordando qué es una circunferencia. Una circunferencia, ya todos saben, es aquella figura que va a caracterizarse ¿por qué? Porque va a tener un punto central y este punto central, la medida desde este punto central hasta cualquier parte de la circunferencia va a ser la misma. Para poder trabajar circunferencia, vamos a trabajar el día de hoy con 4 propiedades fundamentales que ustedes las tienen que conocer para poder aplicarlas, emplearlas y resolver ejercicios. La primera propiedad que conoceremos es la llamada ángulo central. El ángulo central es aquel ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia, así como vemos en la imagen. El punto O, que viene a ser el vértice central, es el punto medio de la circunferencia. Y esta abertura que formamos es un ángulo, el ángulo alfa, ¿ya? Quiere decir que la medida del ángulo AOB debe ser exactamente igual a la medida de esta longitud de A hasta B. ¿De qué estamos hablando? Vamos a agrandarlo un poquito para que lo puedan observar mejor. Nos referimos a la primera figura. Observamos aquí que este es el punto central, el punto O, es el punto medio. Este punto central hasta A y hasta B se extiende y forma una longitud, ¿ya? Esta longitud formada es exactamente igual al ángulo formado, ¿ya? Son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un ejercicio con esta figura y me dicen que el ángulo central vale 20, ¿cuánto valdrá la longitud de circunferencia desde A hasta B? Me imagino que la mitad. ¿Cómo? La mitad de 20, 10. Pues hijo, si yo estoy... Ay, no me están comprendiendo. He dicho bien claro que esta propiedad del ángulo central se caracteriza ¿por qué? Porque la medida del ángulo formado desde el punto central hacia dos puntos, A y B, es exactamente igual a la medida formada entre esta circunferencia desde A hasta B, en esta longitud. Ya, estoy diciendo, repito, que el ángulo formado desde el punto central es exactamente igual que la longitud de esta curva, de esta circunferencia. Si esto vale 20, ¿cuánto vale esta parte de aquí, esta medida? 20. 20, pues claro, porque la propiedad me dice que son exactamente iguales. ¿Ya? Si este ángulo valdría 50, ¿cuánto valdría la medida de esto de aquí? 50. 50 también, claro. Eso es lo que quiero que entiendan. La primera propiedad dice eso, que el ángulo central, el ángulo formado en el centro, tiene la misma medida que esta medida de aquí, ¿ya? De esta longitud que tenemos acá. Esa es la primera propiedad. La primera propiedad. Hola Sayumi, buenas noches. Ya. Pasamos ahora a trabajar la segunda propiedad que se llama el ángulo inscrito. La propiedad del ángulo inscrito nos dice lo siguiente. Es aquel ángulo cuyo vértice se encuentra en un punto de la circunferencia. ¿Ves?
esta vez ya no se encuentra el vértice en la parte central de la circunferencia. Ahora lo tenemos aquí, en un punto cualquiera. Y está formado por dos cuerdas. La cuerda A, que es esta que ven aquí, esta es la cuerda A, y la cuerda B. Y obviamente que estas dos cuerdas, ¿qué van a formar? Van a formar una longitud, esta longitud de acá. ¿Y qué nos dice la propiedad del ángulo inscrito? Que la medida de la longitud de A hasta B, mira, la medida de la longitud de A hasta B es el doble de la medida del ángulo APB. O sea, esto que está aquí afuera, este contorno, es el doble del ángulo central. Quiere decir que si el ángulo central vale 10, ¿cuánto vale esta medida? 20. 20, claro que sí, 20. Ahora, si esta medida de afuera vale 50, ¿cuánto vale el ángulo central? 25. 25, claro que sí. La propiedad del ángulo inscrito me dice que el ángulo formado es la mitad de la circunferencia, de la longitud. El ángulo interno es la mitad de la longitud. O dicho inversamente, la longitud es el doble del ángulo interno. ¿Ya? Eso sucede en el ángulo inscrito. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Tenemos dos propiedades. Ángulo central, que es igual a la longitud de la parte de afuera, y el ángulo inscrito. ¿Ya? Pasamos a la siguiente propiedad. Acuérdense, el ángulo central es la propiedad 1. El ángulo inscrito es la propiedad 2. Ahora vamos a trabajar la propiedad 3. Ángulo interior. ¿Qué nos dice? Es aquel ángulo que está formado por dos rectas secantes. ¿Qué quiere decir rectas secantes? Que se chocan en un punto, ¿ya? Y que se intersectan dentro de la circunferencia. O sea, mira dónde se están intersectando. Dentro de la circunferencia, acá. ¿Y qué van a formar? Van a formar un ángulo interno. Mira, aquí está el ángulo X. ¿Ya? Pero como se intersectan, van a formar dos longitudes. La longitud alfa y la longitud beta que le hemos designado. Formada pues por las dos rectas que se cruzan y forman estas dos longitudes. ¿Y qué me dice la propiedad cuando aparece algo parecido a esto? Que para hallar el valor del ángulo, tengo que sumar estas dos longitudes y dividirlas entre 2. Repito, para poder hallar la longitud del ángulo interno, debo sumar las longitudes laterales y dividirlas entre 2. Quiere decir que si esta longitud vale 20 y esta longitud vale 30, para poder hallar el valor de X, ¿qué voy a hacer? Voy a decir X es igual la suma de las longitudes, 20 más 30, dividido entre 2, porque así lo dice la fórmula. X va a ser igual, 20 más 30 es 50, dividido entre 2. ¿Cuánto vale X? X vale 25. 25. 25. Ese es el valor de X. ¿Ya? Esto es lo que nos dice el ángulo interior. Ángulo interior. Ya tenemos 3 propiedades. ¿Ya? Recuerden, 3 propiedades, por favor. Y por último tenemos la propiedad del ángulo exterior. Propiedad del ángulo exterior. Aquí vamos a tener
dos rectas secantes. Pero a diferencia del anterior, estas rectas secantes, ¿dónde se cruzan? Se cruzan fuera de la circunferencia. Fuera de la circunferencia. Y forman un ángulo interno también. Mira, forman un ángulo interno también. Y van a tener dos longitudes. Una longitud que está más cerca al ángulo, que es la más pequeña. En este caso le hemos colocado beta. Y una longitud, pues, que está más lejos del ángulo, que es la más grande. En este caso le hemos colocado alfa. ¿Qué nos dice la propiedad cuando tenemos esta figura? Que para hallar x, debo restar la longitud más grande menos la longitud más pequeña y dividirla entre 2. Repito, para hallar el ángulo x, debo restar la longitud más grande menos la longitud más pequeña y dividirla entre 2. ¿Qué pasa si aquí esta longitud vale 50 y esta longitud interior vale 30? ¿Cómo hallo x? Como me dice la fórmula, x va a ser igual alfa, en este caso alfa vale 50, menos beta, que en este caso vale 30, dividido entre 2. X va a ser igual, 50 entre 30 es 20, dividido entre 2, ¿cuánto vale X? 10. 10. Vale 10. Esa es la cuarta propiedad. ¿Ya, chicos? Hemos repasado 4 propiedades. La primera propiedad era la propiedad del ángulo central. ¿Qué nos decía? Que la medida del ángulo central era igual a la medida formada por los puntos laterales, ¿no? Adentro es igual que afuera. Propiedad del ángulo inscrito. Es aquel ángulo que se forma ya en cualquier punto de la circunferencia y forma una longitud por 2 cuerdas. El ángulo es igual al doble de la longitud. O dicho inversamente, la longitud es el doble del ángulo interno o ángulo inscrito. ¿Qué nos dice el ángulo interior? El ángulo interior dice que es aquel ángulo que se forma por 2 rectas que se intersectan dentro de la circunferencia. Y ese ángulo es igual a la suma de las longitudes laterales dividida entre 2. El ángulo exterior es aquel ángulo que se forma fuera de la circunferencia y su medida es igual a la resta o a la diferencia de la longitud mayor menos la longitud menor dividida entre 2. Esas son las 4 propiedades que hemos trabajado el día de hoy, chicos. ¿Ya? Así que, por favor, aquí nos dan un dato importante. Nos dice, pues, que la medida completa de una circunferencia es 360, es la vuelta completa. Y aquí nos da un dato que nos puede servir para resolver los ejercicios. Cuando tengamos esta figura, mira, una circunferencia que acá tiene esta forma, la suma de este ángulo con esta circunferencia interior, esta suma es igual a 180. De repente no sirve, así que hay que tomarla en cuenta como una propiedad número 5. ¿Ya? Vamos a nuestro desafío. En este caso tenemos en el ejercicio 1, tenemos un ejercicio con un ángulo central. ¿Qué nos dice la propiedad del ángulo central? La propiedad del ángulo central me dice que esto es igual a esto. Eso nos dice, ¿verdad? Sí. Entonces, voy a resolverlo. 70 es igual a x más 20. Ese 20 viene a restar al 70, es igual a x. 70 menos 20 es 50. Cuenta. Por tanto, x vale 50. Así de fácil. ¿Se dan cuenta, chicos? Pero tengo que saber qué propiedad utilizar.
En este caso, supe que tenía que utilizar la propiedad del ángulo central. ¿Qué nos dice la propiedad del ángulo central? Que el ángulo central es igual a la longitud lateral. Por eso que igualé las cantidades, el 20 lo pasé a restar, 50 es la respuesta. ¿Ya? En el ejercicio 2 lo van a hacer ustedes porque tienen ángulo central también. ¿Ya? Eso lo hacen ustedes en casa. El 3. ¿Qué propiedad aplicamos en el 3? Si no me equivoco, es la propiedad del ángulo inscrito, ¿cierto? Sí, ¿Sí o no? sí, sí. Sí, profesor. Ok. ¿Qué nos dice la propiedad del ángulo inscrito? Me dice que esto es igual a ¿qué cosa? A ver, ¿qué nos decía? Al doble. Ajá, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir yo aquí? Voy a decir que el ángulo central, o sea, 3 veces X, es igual al doble de la longitud, ¿no? Que en este caso es 60. Entonces tengo 3X es igual a 2 por 60. 3X es igual, 2 por 60 es 120. X es igual, 120, el 3 pasa a dividir, X es igual a 40. Entonces, X es igual a 40. ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, Ya, esa es la propiedad del ángulo inscrito. Propiedad del ángulo inscrito. ¿Qué nos trae el ejercicio 4? Mira, nos trae algo un poco más complicado. Nos dice, calcula el valor de teta. ¿Qué propiedad podemos aplicar acá? Chicos, aquí es para pensar. Mira lo que vamos a hacer aquí para que ustedes piensen. Tengo un triángulo. Un triángulo tengo formado, vamos a hacerlo bien bonito para que te des cuenta cuál es el triángulo. El triángulo está formado aquí así. Así está formado este triángulo. Lo primero que tengo que hacer es trabajar con este triángulo. Esto vale 40. Dice que aquí tiene esto. Quiere decir que para acá vale 90, ¿cierto? ¿No? Mira, acá tiene un angulito cuadradito. Quiere decir que vale 90. Y tú sabes que cuando tú tienes esto, todo vale 180. Si acá vale 90, ¿cuánto vale al otro lado? 90 también, porque debe valer todo 180. Quiere decir que aquí adentro vale 90. ¿Ya está? Tengo 40, 90 y me falta hallar el de aquí. No sé cuánto vale, le pongo X. Pero tú sabes que la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto es? 180. Ajá, 180. Entonces digo X más 40 más 90 es igual a 180. X más 40 más 90 es 130 igual a 180. X es igual 180 menos 130. X es igual a 50, ¿no? Sí, 50. Por lo tanto, este ángulo de acá vale 50. Y ahora, olvídate de esto. Olvídate de esto. Te va a quedar 50 y afuera teta. Y ya tienes la propiedad del ángulo inscrito. ¿Qué decía el ángulo inscrito? Que el ángulo que está aquí adentro, o sea 50, Era el doble que lo que igual estaba afuera. al doble del que está afuera. Correcto. El 2 que está multiplicando a teta viene aquí a dividir 50 entre 2. Por lo tanto, el valor de tita es 25. Esa es la manera de resolver. ¿Ves? Con inteligencia, con astucia.
¿ya? Con imaginación, con habilidad. Para eso son las propiedades, chicos, para emplearlas. Mira cómo la propiedad del triángulo nos sirvió esta vez para trabajar un ejercicio de circunferencia. Si tú no aprendes las propiedades de triángulo, de cuadrilátero, no puedes a veces resolver otros ejercicios, porque la matemática es universal, es general, todo se utiliza en algún momento. ¿Ya? 5. Esta está bien sencilla. Es ángulo interno. ¿Por qué? Porque se cruzan dentro del círculo. ¿Y qué nos decía la propiedad? Para hallar el ángulo interno, ¿qué tenía que hacer? Sumar los... Sumar esos dos y dividido entre dos. Como te digo, X es igual a 70 más 40 y todo eso dividido entre 2. Listo. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. ¿Cuánto va a ser esto? Va a ser X es igual 70 más 40, si no me equivoco es 110 dividido entre 2. ¿Cuánto vale X? A ver, ¿quién me dice cuánto vale X? 55. Esa es la respuesta. X vale 55. ¿Ves? Así de fácil, chicos. Solamente aplicando la propiedad. Nada más. Número 6. La misma propiedad. Eso lo hacen ustedes en casa. Es la misma propiedad. Para hallar X hay que sumar 50 más 120 y dividirlo entre 2. 7. Propiedad de ángulo externo. ¿Qué nos decía la propiedad del ángulo externo? Me decía... Que el para que está hallar más lejos, esto... era el que estaba el más lejos con el que estaba Claro cerca que del sí. Para de esto derecho. tengo que restar el más grande menos el más pequeño. Entonces la Ajá. resolución sería X es igual a 90 menos 30 y todo esto dividido entre 2. Le hacemos su línea por acá. Continuamos. X es igual, 90 menos 30 es 60, dividido entre 2. ¿Cuánto vale? X es igual a... 30. Ese es el valor de X. Aplicando la propiedad del ángulo exterior. ¿Ya? ¿Ven? Está fácil, ¿no? Está fácil, chicos. 8. Ajá. ¿Qué hacemos aquí, muchachos? ¿Qué podemos hacer aquí? Para hallar el valor de X. A ver, ¿qué propiedad ustedes plantean? ¿Qué podemos hacer? Acá tenemos las propiedades. ¿A cuál se parece? Yo creo que a la que más se parece es al ángulo central, ¿verdad? Se parece mucho al ángulo central. Sí, se parece mucho al ángulo central. Aunque también se parece al ángulo inscrito. Ah, no, sí, es verdad, también se parece. Ya, ¿qué nos dice pues? ¿Se acuerdan de esta propiedad que tenían, que esta propiedad del triángulo, del cuadrilátero? A ver, ¿quién se acuerda de esta propiedad del cuadrilátero? A ver, ¿quién se acuerda, chicos? Le pongo un punto adicional. A ver, ¿quién me dice cómo es esta propiedad? Es un cuadrilátero no convexo. A ver, chicos, vamos. A ver, muchachos. ¿Nada? No, profesor, no me acuerdo. Ya, bueno.
Era que la suma de todos los, me la recuerdo suma de algo de la todos los forma, ángulos, pero triángulo, que no me acuerdo cuál era la clase. ya, era que la suma de todos los ángulos, ya, la suma de todos los ángulos era igual a 360. Pero para resolver esto, primero tenemos que hallar, quiero hallar primero esta longitud de acá. Y para eso hacemos o trabajamos el ángulo, la propiedad del ángulo inscrito. ¿Qué nos decía? Que esto era igual al doble de lo de afuera, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Ya, entonces aquí vamos a ponerle alfa. Entonces vamos a decir que 20 es igual al doble de alfa. ¿Cuánto vale alfa? 40. No, el 2 pasa a dividir. ¿Cómo va a valer 10. 10. Entonces, esto de aquí, chicos, vale 10. ¿Y qué decía el ángulo central? Que la medida de aquí era igual al ángulo de acá, ¿cierto? Sí. Ya, entonces aquí es 10. Acá tenemos 10. Este ángulo vale 10. Ahora, ¿sabes qué me dice la propiedad? La propiedad dice, de esta cometita que ves acá, propiedad de cuadrilátero, me dice que la suma de esto, más esto, más esto, más esto, me debe dar 360 grados. Entonces yo aplico esa propiedad y digo, 20 más x más 10 debe ser igual a 360 grados. ¿Ya? Acá vamos a colocar ahora 20 más 10 es 30. X más X, 2X 12x. igual a 360 grados. Ahora 2X es igual a 360. El 30 pasa a restar. Ahí está. 2X va a ser igual a 330. Ajá. Ahora el X se queda solo. 330, el 2 pasa a dividir. ¿Cuánto es 330 entre 2? 165. Ese es el valor de X. X vale 165. Ya, hemos aplicado la propiedad del ángulo inscrito. Luego hemos aplicado la propiedad del ángulo central. Y luego hemos aplicado una propiedad de cuadrilátero, ¿no? Para poder hallar el valor de X. ¿Ya? Muy bien. Borramos esto. Y pasamos al ejercicio número 9, donde vamos a tener que hacer algo similar. ¿Ya? Algo bien parecido a lo que hemos visto. A ver, te doy pautas. Ya tienes 130. Acá tienes X. ¿Qué necesitas? A ver, ¿qué necesitas? Necesitas los ángulos de aquí, ¿no? Estos ángulos de acá. Que dice, calcula el valor de X. X, y acá tenemos... Ah, ya, esto es fácil, porque mira, tienes ángulo central, 130. Quiere decir que esto, ¿cuánto vale? Ángulo central, Ángulo 130. central. ¿Ah? El doble. No, ángulo central, chicos. Miren la Lo propiedad 1. mismo, 130. Vale lo mismo, claro, también 130. Y ahora recién trabajo ángulo inscrito. Dice que el de aquí es igual al doble del de acá. Entonces digo, X es igual al doble de 130. Ya está. ¿Cuánto vale X entonces? 260. 260. Ese es el valor de X. 260. ¿Ya? Así de fácil, solamente utilizando las propiedades. Y por último, el ejercicio 10, tenemos, ajá,
Este ejercicio 10 también lo vamos a utilizar, a resolver aplicando algunas propiedades. En primer lugar, ¿qué tengo? A ver. Ah, ya. Mira lo que tengo. El ángulo exterior. No, tengo primero esto que me decía aquí. ¿Te acuerdas? Dice que, Eso. dice que Beta la es igual a medida, 180. mira, esto más esto, ¿cuánto vale? 180, dice, ¿no? 180. Ya, a ver, vamos a ver si con eso podemos hacer algo. A ver, vamos a ver si nos sirve de algo. Ya, claro, sí nos va a servir. Sí nos va a servir. Acá no tenemos, le ponemos alfa. Dice que alfa más esto debe ser igual a 180, ¿verdad? Entonces vamos a decir alfa más 70 es igual a 180. ¿Ya? ¿Cuánto vale alfa? 180 menos 110. 70. Ajá. 110. Alfa 110. vale 110. Ya está. Entonces, ya terminé esto, borro alfa acá, porque ya sé cuánto vale, y le pongo aquí 110. Ya está. Listo. Ya tengo un dato. Ahora, ¿qué más? Ahora para hallar X, aplico la propiedad del ángulo central. Para hallar X, aplico la propiedad del ángulo central. ¿Qué decía la propiedad del ángulo central? Que la suma de esto con esto debería dividirlo entre 2. entre 2. Entonces voy a decir X. Pero, profe, ese es ángulo interior, no central. Ah, perdón, ángulo interior, correcto. Ángulo interior. Muy bien, Adriano. Ángulo interior nos dice que la suma de los laterales, o sea, la suma de 50 más 110, debe ser dividida entre 2. Muy bien. Aquí le ponemos su línea y continuamos. X va a ser igual, 50 más 110 es 160. 160. Correcto. Dividido entre 2. Muy bien. Le ponemos su línea. Ahí está. ¿Y cuánto vale X? 80. 80 grados. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿te das cuenta cómo es importante que yo conozca las propiedades para poder resolver? Hay ejercicios que parecieran muy complicados, pero son sencillos. ¿Ve? Son simplemente cuestión de que ustedes observen y las propiedades que se les brinda por algo es. Ven que por algo me dieron la última propiedad que les dije, por si acaso se las voy a decir. Para este ejercicio era. ¿Ya ves? Aquí lo tuvimos que utilizar. Muy bien, chicos. Espero pues que hayan comprendido lo que hemos trabajado y nos encontramos el día de mañana para continuar con las clases. Los videos los estaré subiendo apenas carguen para que puedan apoyarse y desarrollar su ficha. ¿Entendido? Ok, Sí, profesor. profesor. Ok, chicos. Ya. Buenas noches. Que descansen. Hasta mañana. Ya, chao, profe. Chao. Hasta mañana, profesor.